y ya no tocaba tierra. Ya no tenía argumentos él, ya dependía de quién, de Dios, de la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo en el Génesis dice que se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que tú tienes que moverte en la dimensión del Espíritu Santo cuando ya no es tu fuerza, que ya no es lo que tú sientes. Escúchame bien, cuando tú tienes el agua en los lomos, dices, es que yo siento, y yo es que yo no siento. Y cuando tú tienes que quitarte ese concepto, que no es por lo que tú sientas, sino es por lo que dice la palabra del Señor. Y hay gente que puede usar el don y lo puede usar mal, como vimos el caso de ayer. Que no es por lo que tú sientas, sino es por lo que Dios te está diciendo y respaldando. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien dígame amén. Y sigue diciendo, y dice más bien, es decir, que este hombre llegó del campo, hablando de Lucas capítulo 17, verso 7, llegó del campo cansado, diciendo, no puedo más, voy a llegar a la casa y me voy a descansar, pero se encontró que el amo, el Señor de señores, lo estaba esperando. Quizás él tenía la costumbre de llegar a su casa y descansar, pero se encontró que alguien lo estaba esperando. Diga, Dios me está esperando. Dios me está esperando. Pero Dios no quiere darte órdenes, Dios quiere que tú lo hagas de tu corazón. Dios quería que este siervo al llegar a la casa dijera, wow, aquí está el Señor. Señor, ¿qué quieres? Que te prepare y llegue un paso más adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú vas un paso más adelante, no eres siervo inútil o siervo inútil. Y yo sé que aquí no hay ninguno de esos. Porque Dios, hacemos las cosas antes de que Dios nos las mande. Cuando hay alguien, es un buen empleado y un ejemplo, y dice, vamos a pintar esta plataforma. Y el hombre sabe que hay que pintar esta plataforma. Y de pronto el dueño de la plataforma le dice, ¿por qué no me pintas estas dos tablas, maderas? Y entonces el hombre llega y pinta las dos y dice, pues ya hice lo que me mandaron. Pero falta que es mucho. Pero el siervo que es diligente, que quiere agradar, dice, no, yo voy a poner a pintar esto, a pintar y a pintar. Y cuando se dio cuenta, le dio vida a todo. Y cuando llega su Señor dice, siervo fiel, siervo obediente, entendiste la visión, que no era solamente pintar dos tablas, dos secciones, dos etapas, sino tenías que ir mucho más allá. ¿Cuánto dice amén? Diga, yo tengo que ir más allá. Jesús fue más allá. Los apóstoles fueron más allá. Y por eso vemos el día del Pentecostés, porque creyeron y fueron más allá. Cuando tú vas más allá, quizás en este proceso te puede dar miedo, temor, te gustaría meterte dentro de la tierra y no volver a salir más. Pero tienes una cosa, tienes un don de Dios dentro de ti. Y ese don no va a funcionar en otra persona. Y yo no sé si te lo vas a llevar al cielo bien desgastado o nuevito. Yo prefiero decirle al Señor, lo gasté todo el don está acá, ya se desgastó, dame otro nuevo. Y alguien está diciendo, dame otro don, pero si no usas el que tienes, si Dios te usa en la consejería y no la usas, tienes el don ahí sin estrenar. Pero cuando estás todos los días en consejo, acabas ese don y dices, te voy a dar algo más. Y si tienes un don y no lo usas, Dios se lo va a dar a alguien que sí lo quiera usar. Pero tú le tendrás que dar cuenta a Dios por lo que Dios te ha colocado. Y si eres un siervo de gente que quiere hacer las cosas de Dios, tienes que ir más allá. Tienes que usarlo. En estos días me llamaron para orar por alguien que le había dado un infarto. Y lo trajeron, un preinfarto, y lo llevaron a la casa. Y cuando llegué, el muchacho, la persona, tenía medio cuerpo dormido. El cuerpo no le respondía. La pierna no se movía. Los brazos no se movían. Y yo podía llegar con un discurso y decirle, hermano, pues fue la voluntad de Dios que usted esté así. Y dele gracias a Dios que no se murió. Y hubiera quedado como un príncipe. Pero hay un don dentro de mí, que yo sé que el Señor sana. Y él decía, yo perdí el brazo, yo perdí la pierna. Y yo le decía, no, el Señor te va a sanar. Agarré aceite y le ungí el brazo, le ungí la pierna, y no se movía. Y agarraba la pierna, la alzaba, la bajaba, la alzaba, la bajaba, la alzaba, y nada pasaba. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Y yo luchando, y ya la persona lloraba y todo llorando.
Y yo le decía, Señor, tú sanas. Yo andaba en una pelea ahí conmigo. Y yo, Señor, yo sé que tú lo sanas. Y al finalizar la actividad donde estaba con el muchacho, entonces volví. Y dije, dame aceite, voy a volverlo a ungir. Y volví a ungir. Y entonces le dije, mueve la mano. Y no movía la mano. Y entonces por último hizo así. Movía los dedos, muévelo, ahí está el milagro. Y empezó así, mover. Y el brazo de aquí para allá no le respondía. Y entonces oré, yo dije, ya empezó el Señor el milagro. Al otro día, a las 8 de la mañana, me voy para allá a ver cómo había amanecido el hermano. Y el hermano en la cama, de aquí para allá, todavía no le respondía la pierna. Pero cuando llegué, me dio la mano y me apretó. Dije, gloria a Dios. Dios lo que empezó, Dios lo termina. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la tarde volví y estaba caminando para la gloria del Señor. Y al día siguiente estaba nuevamente en el trabajo, en su oficina, trabajando y dándole gloria a Dios. Y se fue para su iglesia y le dijo, pastor, a mí me dio un preinfarto, el Señor me sanó, un hermano vino a orar por mí y estoy aquí caminando. Y me trajo como 4 hermanos para que orara por él y al pastor de su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que ir más allá. Tú y yo no podemos mirar las circunstancias que pueden estar pasando. El milagro no lo haces tú y tú no sabes cómo se hace un milagro. Pero el día que tú ores y creas, aleluya, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Apláudale a Reyes y Señor de Señor. Dale toda la gloria. Apláudale. Alabándolo. Y entonces este siervo estaba en un proceso de sujeción o de incomodidad. La sujeción muchas veces te va a poner en una posición incómoda. Que tú dices, pero si no está el pastor para orar, entonces ¿qué lo vas a dejar morir? Si no está el líder a tu lado, que tú crees que tiene más espiritualmente maduro, pero tú tienes dones de Dios. Dios te escucha igual que a todos y Dios lo que está esperando es que creas en el milagro y en la restauración de aquella persona o aún en la tuya. Amén. Y cuando pasa eso, Dios entiende que vas más allá. Aquel que está enfermo y los médicos le dicen, te vas a morir en 6 meses. Tienes 2 opciones. Aceptas esa palabra y te mueres en 5 meses. Menos 6 te adelantas. O va más allá y dice, el Señor me va a sanar y me va a dar largura de días. Y empiezas a hablar lo que Dios dice. Que tú no estás enfermo, sino que tú estás sano desde que el Señor murió en la cruz del Calvario. Y empiezas a pelear contigo mismo, con tus temores y con los demonios que vienen a atacarte y a tirarte dardos. Y dice, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y cuando vas y encuentras al médico al año, y el médico te puede decir, no se ha muerto. Nosotros orábamos por un muchacho que tuvo cáncer, murió, pero él no se quería morir. Y los médicos le dieron 2 meses de vida. Y nosotros orábamos y hasta lo bautizamos. Y cuando lo llevaban a los médicos, decían, usted no se ha muerto. Y yo con los ojos casi hablaba. Un día le dije, ya llegó el tiempo de partir con el Señor. Y se lo entregamos al Señor para que se fuera. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos la autoridad de parte de Dios. En el Evangelio de Hechos 9, vamos a Hechos 9, bendito sea el nombre de Dios. El Evangelio, perdón, el hecho del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, en la conversión de Saulo creía, escúchenme bien, que él dependía de sus propias obras, bendito sea la gloria de Dios. Y Dios es fuerte. Si tú eres fuerte, Dios se va a hacer fuerte contigo y te va a tumbar de la posición que tú estés. Saulo conocía doctrina, conocía pergaminos, tenía conocimiento. Y él se fue dice la Biblia, que a perseguir a los cristianos. Y le pidió cartas de las sinagogas de Damasco. Dice que aún respiraba amenazas contra los cristianos. Dice el verso 3, yendo por el camino aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo estaba, dicen los historiadores,
que tenía más o menos 6 días de camino en sus camellos y con la comitiva que iba. Y Dios tuvo que tumbarlo ese día para que entendiera que Dios iba a hacer una obra con él. Y Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo creía que estaba ayudando a Dios. Hay personas que están trabajando y creen que están ayudando a Dios, y Dios no necesita ayuda. Y Pablo, convencido que estaba haciendo el 100% de la voluntad de Dios, Pablo llevaba un día de 6 días convencido en su propia justicia. Y Pablo fue tumbado, Saulo de Tarso fue tumbado y dijo: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ya él entiende que el que está allí es el Hijo de Dios, Dios hecho en forma de hombre, y le dice: ¿por qué me persigues? Y empieza Pablo a tener a Saulo de Tarso esa dificultad. Y fue tumbado de allí para la alabanza y la gloria de Dios. Si tú eres muy duro, tranquilo que Dios tiene tiempo y Dios va a tratar contigo para la gloria de Él y te va a bajar de tu concepto. Si tú crees que no hay milagros, Dios va a colocar algo para que tú creas en milagros. Y ya no le vas a hablar a alguien de milagros en otra persona, sino que le vas a hablar milagros de lo que Dios hizo contigo. Y Saulo, y Dios no le da a escoger a Saulo de Tarso. Le dice: ve a tal lugar, escúchame, y lo deja ciego. Pablo tenía que ser obediente a Dios o se quedaba ciego. Dios le dijo: mire, ve a tal lugar. Y si Pablo no iba, Saulo de Tarso no iba a ese lugar, y decía: no, yo me voy para lo que yo estoy haciendo, ya a Saulo se le iba a alargar el nombre. Porque ya no se llamaría Saulo de Tarso, sino Saulo el ciego. Amén, aplauda el nombre del Señor. Si Saulo no hubiera hecho la voluntad de Dios, Dios lo deja ciego toda la vida. Porque con Dios no se puede. Entonces Dios iba a ¿qué? A cobrar la sangre de todos aquellos que Saulo mató y dio la orden. Y si no le seguía a Dios, serás el ciego toda la vida. Pero si me sigues, ve a tal lugar y ve más allá. Y Saulo tuvo que tragarse todas sus palabras y ir más allá. El más allá de Dios está el milagro de Dios. Y aquel que no creía en milagros llegó a un lugar, es más. Y cuando llegó al lugar, cuando Dios le da la orden al hermano, al que estaba en el otro, dijo: no, yo no voy allá. Saulo nos ha matado a la gente. Dios no ve, porque instrumento escogido me es para el ministerio. O sea que el ministerio no es un privilegio, es una gracia de Dios y una misericordia de Dios, que yo no merezco estar en este altar, pero que Dios me hizo, me capacitó, me empleó, me dijo: estás allí. Y el ministerio no es un privilegio, porque el privilegio ¿qué es? El que va a la universidad y estudió duro y le entregan su cartón. Ese es un privilegio que trabajó para recibir algo. Diga: yo no estoy trabajando para recibir nada, sino que Dios me colocó aquí por su gracia y por su misericordia. Amén. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te llamó a ti por misericordia, pero te ha dicho que tu descendencia va a cambiar y va a ser grande en la tierra. Y eso te corresponde a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y el ministerio es una imposición. A Saulo le digo: predicas o te quedas ciego. Y hay 3 opciones cuando está llamado de Dios. 1, le sirves a Dios. 2, le sirves a Dios. O 3, le sirves a Dios. No tienes opción. No sé si te vas a demorar 1 año, 2 años, pero algo Dios va a hacer contigo, esperando que tú des el paso de fe. Diga: yo estoy dando ese paso. Pero dar ese paso de fe me pone a temblar. Amén, hermano. El hermano dijo: yo me voy a servir. Y dije: pero ¿cómo voy a hacer? Da temor a hacer algo. Da temor que te traigan una persona enferma que se está pegando, que tiene meses de estar postrada, y te dice: hermano, yo creo que si usted ora, el Señor lo sana. Y entonces uno queda en un problema. Pues si usted cree, vamos a orar, y el Señor efectivamente nos levanta.
Y tú no estás creyendo, pero alguien vino a creer para que tú des un paso más allá de fe. Diga un paso más allá. Diga, yo puedo ir más allá. Ponte de pie un momento. Y yo puedo ir más allá. Quizás Dios te cambió la estructura que tú tienes hoy. Y le está diciendo, deja esa estructura, ya no sirve. Y tú le has dicho al Señor, cámbiame. Quiero crecer. Y si tienes una casa pequeña y quieres hacer una casa grande, ¿qué tienes que hacer? Demolerla. Y cuando se demuele, eso no sirve. Diga, esa estructura que tengo hoy, Dios la está demoliendo. Y nada de eso lo voy a usar. Entonces, cuando des ese paso, Dios empieza a darte una estructura nueva. Lo que hicieron con este lugar, tomaron ¿qué? Paderillas. Ya no las ves. No pienses en el pasado. Piensa en lo que Dios va a hacer en este tiempo contigo. Joven, piensa en lo que Dios va a hacer contigo en este tiempo. Si tú le crees a Dios, en lo que está dentro de tu corazón, que no le has hablado a nadie, vas a ver la gloria de Dios. Y alrededor de tu descendencia, escúchame, llegará el tiempo que tú serás la cabeza espiritual en tu casa, el ministro del nuevo pacto de Dios para contigo y en tu casa. Cuando caminas en la voluntad de Dios, Dios tiene que tumbar la estructura para hacer una estructura nueva. Alguien dígame amén. Diga, yo voy a caminar en este tiempo en la gloria de Dios. Diga, voy a creer en los milagros en mi casa. Había sido bueno para predicar y hablarle a otra persona de los milagros en tu casa, pero hoy Dios va a hacer milagros en tu casa. Y Dios lo va a hacer, porque tenemos que ir mucho más allá. Y cuando Saulo de Tarso entiende que Dios lo cambió, y en Hechos 25 tiene al rey del lugar, y el rey le dice, ¿qué te pasó, Saulo? Yo te di cartas, yo autoricé a los sacerdotes que te dieran cartas. Y Saulo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Diga, amigo, no fui rebelde a la visión celestial. Diga, y voy a ir más allá. Da un paso, brinca ahí. Yo voy a ir más allá. Y yo voy a ir más allá. Cuando tú vas más allá, el diablo retrocede. Porque va a decir, esto lo tenía aquí, pensando en la carne, pensando en los dólares, en los bolívares, pensando en los pesos, pensando en el pasado, pensando, y hoy se salió de ahí. Y como él no puede ver lo que Dios te dio a ti, él dirá, ¿qué se trae este? Ya el lenguaje cambió. Porque cuando estabas aquí, decías, ay, yo hacía, diablo, si tú hacías, ya no haces. Pero cuando vienes con un mensaje diferente, Dios va a hacer algo. Y el diablo dice, ¿por dónde se me va a meter? Cuando Jesús le dio autoridad a los discípulos, agarró al diablo sorprendido, escúchame, lo sorprendió, lo agarró descuidado. Porque aquel que era un hombre común y corriente, se volvió en un hombre sobrenatural. Los discípulos. Y veían a alguien enfermo y le decían, en el nombre de Jesús, se sana. Los demonios se libre en el nombre de Jesús, de ese azote. Y llegaron los discípulos como tú y yo tenemos que llegar, sorprendidos siempre en lo que Dios hace. Y cuando llegaron a Jesús le dicen, maestro, maestro. Ellos decían, maestro, maestro, supiera lo que pasó, Señor. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Los demonios se sujetaban. Dice, yo te di la autoridad. Aleluya. Y va más allá el maestro. Le dice, hey, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y no lo tumbé yo. Lo tumbaron ustedes. El primer golpe se lo dio la iglesia. El primer golpe, el diablo se lo dio a la iglesia.
Y Jesús dice, así es que los quiero. Y tienen problemas de crisis después, amén. Pero Dios lo restaura. Cuando tengas duda, dile a la duda, vete porque Jesús me va a hablar. Cuando llegue la incredulidad, dice, vete porque Dios lo va a hacer. Alguien que aplauda al Rey del Rey y Señor de señores. Diga, llegó el tiempo de Dios. Diga, llegó mi tiempo. Diga, voy a ir más allá. Más allá. Todo lo que necesitas en esta mañana. Y de tu fe depende. Dios todo lo tiene para ti, pero de tu fe depende. Toma lo que necesitas en esta noche, en esta mañana. Todo depende de tu fe. Todo depende de lo que tú estés dispuesto a hacer. Si tú dices, yo creo que Dios va a estar conmigo, Dios lo va a hacer. En el Antiguo Testamento, uno de los 12 espías, después que son Josué, Caleb, creo, dice, y uno de los reyes también usó esa frase, dice, vayamos contra el enemigo, quizás Dios esté con nosotros. Y en el Nuevo Testamento se acaba el quizás, porque Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin no ha llegado. Y Él está contigo y conmigo para que creamos en lo nuevo de Dios. ¿Y por qué lo nuevo? Un milagro nuevo trae a otro milagro. Un acto de fe trae otro milagro de fe. Si tú creíste para comprar tu casa, o tú creíste para 100 millones de bolívares, tienes la fe para creer en 1000. La fe nunca retrocede. Dile que está dando la fe. No nos convence, diga la fe nunca retrocede. La fe va de aumento en aumento. Y Dios lo va a hacer. Y también Apocalipsis 3:20 dice que he aquí yo estoy a la puerta. Si tú tienes un corazón sensible, Él dice, no, yo no te voy a tumbar de nada, voy a hablar contigo. Dice, te voy a tocar a la puerta de tu corazón si tú crees. Y si tú me abres y vas más allá, voy a entrar contigo. Voy a cenar contigo y voy a compartir contigo. Y en ese compartir habla que lo que Dios está pidiendo en este tiempo es la comunión con Él. Cuando tú le dices, Señor, tengo un problema, Dios dice, yo lo soluciono. ¿Qué es? Tengo a alguien enfermo en mi cuadra, pero quiero que tu poder se manifieste allí. Y tú le dices, Señor, sánalo. Y Dios dice, no, ve y llora. Y cuando tú vas y lloras, se manifiesta el poder de Dios. Porque Dios lo va a hacer. Hoy es el día de ir mucho más allá. El ministerio es una imposición, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Pablo pasó esta situación, Pablo no tuvo una mentalidad de fracaso. Pablo no tuvo una mentalidad de víctima, sino de vencedor. Es necesario que yo mengue, dijo Juan, para que Cristo crezca. Pablo no se sintió una víctima cuando Jesús trató con él. Se sintió privilegiado, se sintió lleno de misericordia. Y dijo, y se le sembró el ministerio y le fue impuesto. Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio, porque me fue impuesto. Ay de ti si no usas el don, porque te fue impuesto. Pero llegó el tiempo de usarlo para la gloria de Dios. Yo quiero pedirte de parte de Dios en esta mañana que pases al altar a hablar con Dios por
ese sueño del 2015 finalizando. Hoy te voy a pedir que pases al altar en un acto de fe y profético y des un paso más allá y puedas ir más allá. Ese más allá significa ejercer el ministerio. Y tú dices, hermano, yo no tengo ministerio, pero tienes una pasión por algo, que te sueñas, te ves ministrando, te ves orando por los enfermos, te ves orando por los enfermos, te ves ministrando, te ves cantando, adorando, te ves en oficinas, te ves en lugares de privilegio para la gloria de su nombre. Diga, voy a ir más allá, porque llegó mi tiempo. Diga, llegó mi tiempo. Hay 3 mujeres en este lugar y yo no. Y le están pidiendo al Señor por sus casas. Hay una mujer que le dice al Señor, ya hice esto, dice el rey, pero necesito una casa. Y Dios lo va a hacer. Y cuando tú traes los milagros de Dios y los crees, das un paso más allá. Y si aquí Dios te está hablando y esto, y eso ya viene en el nombre de Jesús. ¡Ay, sóbata! Ahora tu fe empieza a accionar. Y el Espíritu Santo ya está tocando, tomando, aleluya, aleluya, alabándolo, porque Él está ahí operando milagros. Un paso más allá, un paso más allá, ve más allá, porque ya está el milagro de Dios. Oh, aleluya. En esta hora, en el poder de la gloria de Dios, sigue, alabando a Dios. Sigue tomando lo que es tuyo, usted, aquí hay un varón que ve en la casa de Jesús, se está viendo en la casa de su sala, con un púlpito pequeño, predicando a muchas personas en su casa. Y ve que Dios visita esa casa y sana a los que están enfermos. Ese es el paso. Ven allá y tómate el tiempo. Esta es la mañana del Espíritu. El Espíritu Santo rara eres tú y Él. Eres mi Dios. Eres mi oración. Siempre. No entiendo mi sueño. Porque ya miro. En el nombre de Jesús veo que empieza a operar alrededor de tu familia. Por el sueño mío. Todos los que están alrededor